mensaje tan bonito y entramos en materia con nuestros invitados porque como siempre nos está acompañando nuestro neuropsicólogo David Cubillos. Doctor, como siempre, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven el día de hoy. Hoy quería empezar agradeciéndole a todos los quindianos porque han estado respondiendo mucho a todo lo que estamos haciendo desde los medios de comunicación, desde acá del programa, desde la columna que tenemos también en el periódico de la región. Y esa respuesta ha sido tan positiva que hemos podido llegar a diferentes colegios públicos de la ciudad y del departamento a llevar muchas más capacitaciones. Anoche estuvimos en el colegio de Ciudad Dorada. Si alguien está viendo que viva en Ciudad Dorada o que tenga a su hijo ahí en el colegio, por ahí 500 personas habían anoche en la charla, súper chévere. Eso demuestra que las personas realmente quieren aprender más y quieren generar ese proceso. No, doctor, y es que además yo le voy a decir una cosa. Uno ya, no, es que además, doctor, uno ya abre cualquier red social y uno ve la cara del doctor. El doctor ya uno se lo encuentra en todo lado y es por el profesionalismo que tiene el doctor David Cubillos, que todo el mundo ve esas capacidades y ve que le puede ayudar mucho a uno con sus hijitos o en cualquier tema psicológico. Entonces, doctor, qué rico que pueda ser parte de nuestro equipo. Tenemos tema para hoy, Mari, muy importante. Se trata de la discapacidad intelectual. Exacto, discapacidad intelectual. ¿Quiénes sufren de discapacidad intelectual? Bueno, recuerden todos que hace algunos años habían unas personas que creíamos que tenían un retardo o un retraso mental. Decir que tenían un retardo o un retraso mental eran personas que no lograban tener un proceso de aprendizaje y que no lograban, entre comillas, tener una inteligencia acorde a lo que se esperaba para esa edad. Antes pensábamos en que, o les llamábamos así, retraso mental. Algunas personas confunden el retraso mental o la discapacidad con las personas que tienen un síndrome de Down. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las personas que tienen un síndrome de Down, que es un síndrome genético donde los ojos son achinaditos, donde tiene algunas características físicas específicas? Yo creo que todos hemos visto a alguna persona con síndrome de Down. No siempre ese retraso tiene que ver con un síndrome de Down. Hay personas sin síndrome de Down que también tienen ese retraso. Por ejemplo, pero ahora, doctor, yo le voy a hacer una pregunta, algo rápido para ver si me entiende. Son personas que no tienen, pues, esos limitantes y les hacen preguntas y no son capaces, por ejemplo, de contestar rápido, de buscar un sinónimo rápido, de pensar realmente. Por ejemplo, yo me estaba viendo un programa esta mañana, estaba Lina, la que salió de protagonistas, le dijeron algo como, diga ya un sinónimo de cuando los agentes de tránsito le hacen a usted un parte y usted los extorsiona. Y ella se quedó, les pago plata. O sea, no era capaz de decir el sinónimo a la extorsión. Entonces uno dice, pero está pues retrasada. Es muy rubia. No tiene nada que ver con lo mono, sino que uno sí dice, pues por favor, o sea, realmente hay gente que se le hace difícil pensar o cómo es. Sí, realmente dentro de la discapacidad intelectual hay diferentes procesos en nuestra mente. Dentro de esos procesos está la velocidad de procesamiento, que es la velocidad con que yo proceso la información en el cerebro para dar una respuesta, ¿sí? Sí. Otro de esos es el índice de memoria de trabajo, y en el índice de memoria de trabajo está cómo yo puedo retener información inmediata y volverla a decir si hay personas que no logran retener esa información. Está también el índice de razonamiento perceptual. Ustedes se acuerdan en sus exámenes, en el ICFES y todo eso, que había razonamiento abstracto, que es reconocer unas figuras, unas secuencias, una cantidad de cositas, la lógica. Sí. Está esa capacidad que yo tengo para abstraer y para tener lógica frente a una actividad. Y está el índice de comprensión verbal, ¿sí? Esos 4 índices, el de comprensión verbal es, digamos, todo lo que tiene que ver con ese componente verbal, de análisis de situaciones verbales, que yo encuentre todas las palabras. Es más fácil, diría yo, ¿no? Sí, digamos que casi todas las personas logran mejor el componente verbal que otros, ¿sí? Porque el componente verbal es el más adaptativo, que es el que necesito yo para adaptarme al medio.
¿sí? No solamente yo puedo decir que una persona tiene discapacidad intelectual cuando tiene debilidad en esos 4 aspectos, ¿sí? Es decir, cuando yo mido y esos 4 aspectos están por debajo de la curva normal para la edad, porque estos son con curvas objetivas. Yo no puedo decir a ojo que una persona tiene discapacidad intelectual, eso sería algo antiético. Hay que hacer unos exámenes que indican exactamente si esa persona está por debajo o tiene una debilidad. Si esa persona está por debajo, yo tengo que analizar otras 2 cosas. Una, todo el tema social, de interacción social, cómo se da. Y 2, lo adaptativo. Por ejemplo, hay niños que tienen una discapacidad intelectual, pero logran adaptarse, logran contar dinero, logran leer y escribir, logran subirse a un bus solos, logran adaptarse a su mundo, sí, o sea, generar todo el proceso de su cosas. mundo, ¿cierto? Y ahí entonces esto pierde tanta validez, porque si la persona o el niño logra tener ese proceso adaptativo, pues eso pierde validez. Incluso yo siempre digo, muchas de las personas en nuestro pasado, incluso muchas mamás que estaban en la casa o muchos papás que estaban teniendo trabajos manuales, pudieron haber tenido este tipo de discapacidad intelectual y nunca fue percibida ni nunca fue diagnosticada porque sus trabajos y sus procesos no los limitaban. Ahorita, como tenemos un proceso mucho más anclado a todo el componente escolar y al crecimiento productivo y al crecimiento educativo, pues obviamente ahí es un choque para estas personas que tienen una discapacidad. Doctor, pero ¿qué se puede hacer con respecto a este tema? Si yo conozco a alguien, algún niño o algún adolescente, bueno, a cualquier persona que tenga discapacidad intelectual, ¿esto se puede tratar o ya es algo genético que no se puede arreglar, no se puede mejorar? En la gran mayoría de los casos es algo que no se puede llegar a cambiar. Es decir, si un niño tiene una discapacidad intelectual, porque además hay unos niveles, leve, moderado, severa. Si él está en leve, es muy difícil, por ejemplo, cambiarlo a que sea un niño promedio. Sin embargo, ¿por qué es importante generar el diagnóstico y generar el tratamiento? Porque si yo tengo los dispositivos de aprendizaje con debilidades y tengo una discapacidad, el tratamiento y las terapias van encaminadas a compensar, a que él adquiera unas habilidades externas a eso, a que él se pueda adaptar, a que él tenga hábitos saludables, a que reduzca, por ejemplo, conductas de agresión, porque a veces tienen un poco más manifiestas las conductas de agresión, a veces se vuelven más manifiestas las conductas sexuales, entonces hay que trabajar también en ese proceso sexual, o a veces se vuelven mucho más manifiestas las conductas alimentarias, porque nosotros, digamos que entre mayor capacidad intelectual y mayor capacidad que tenemos a nivel mental, eso nos sirve para regular los impulsos básicos. Si tenemos menos esta capacidad o tenemos una debilidad, los impulsos básicos inmediatamente empiezan como a sobresalir, y esos impulsos básicos son la parte sexual, la alimentación y la agresión. Entonces es muy importante. Por otro lado, es muy importante que nosotros hagamos la valoración y el diagnóstico, no para generar un rótulo con su hijo o con el niño que esté padeciendo esto, porque lo de menos es el rótulo. Yo no le tengo que poner en la frente a nadie que tiene discapacidad intelectual, pero sí para que en el colegio se generen unos planes alternativos que se llaman Proyecto Educativo Especial. El Proyecto Educativo Especial se hizo para niños que tienen discapacidad intelectual leve o moderada, que están yendo a su colegio, que por ejemplo que no logran la comprensión, que no logran leer y escribir, que no logran una cantidad de cosas. Y siguen perdiendo, y siguen perdiendo, y siguen perdiendo, y a ellos son los que les meten la culpa, a los papás. Ellos vuelven y pierden el año, y es porque a ellos se les dificulta más y no pueden estar al mismo nivel de otros niños. Eso no tiene nada de malo. Me parece muy bueno, por ejemplo, un aprendizaje especial. Sí, que se abran espacios de inclusión para que estos niños también puedan tener un desarrollo y un aprendizaje bueno dentro de sus colegios. Si nosotros logramos el diagnóstico, logramos generar con estos niños, por ejemplo, que se haga la adaptación curricular con proyecto educativo especial. Es decir, el niño puede estar en sexto, séptimo o octavo,
Todos los otros niños pueden estar viendo todas las materias, pero este niño está enfocado solamente en aprender a leer, por decir algo. ¿Sí? Porque ¿qué me importa más? Que él aprenda algunas cosas básicas que le van a ayudar en su vida, a que aprenda cálculo, álgebra y una cantidad de cosas que después no le va a servir para nada. Lo importante es hacer el diagnóstico para de acuerdo a ello, Mirar desde los que lo pueden colegios y que estudiar. ustedes puedan decir si se necesita abrir estos espacios en las instituciones educativas.